Continuamos con el conjunto de los números racionales, que se simboliza por una Q. El conjunto de los números racionales tiene la siguiente definición. Un número racional es un número que se podría expresar como el cociente A entre B de dos números enteros. El entero A se llama numerador y el entero B, que no puede ser cero, se llama denominador. Hay que tener bien pendiente esto, y esto lo vamos a ver durante el transcurso del todo semestre. En matemáticas, siempre que veamos una división, se va a especificar que eh, el denominador no puede ser cero, porque en matemáticas la división entre cero no está permitida. Ejemplos de números racionales tenemos 3 cuartos, 5 medio, 0 entre 4, menos 2 tercios, 100 entre 11. Fíjense que todo esto representan cociente de dos números enteros. 0.5, 10, menos 15, 0.3333. Y aquí, como vamos a ver más adelante, como los números racionales están compuestos por los enteros y los fraccionarios, entonces los decimales también caben aquí, y los enteros también. Entonces, los números racionales están formados por la unión de los números enteros, que fue lo que vimos anteriormente, los enteros positivos y el cero, negativo y el cero, y los números fraccionarios. Entonces, tenemos la siguiente fórmula: Q es igual a A entre B, tal que A y B pertenecen a los números enteros y B tiene que ser diferente de cero, donde, como ya lo he dicho anteriormente, A se le llama numerador y B se le llama denominador. La propiedad más importante de los números racionales es la propiedad de densidad. ¿Qué establece esta propiedad? Esta propiedad establece que entre dos números racionales cualesquiera existen infinitos números racionales. Vamos a ver este ejemplo. Imagínense que tenemos los números racionales 0 y 1. Entre el 0 y 1, que son números racionales, como se recuerdan, los números racionales están compuestos por los enteros y los fraccionarios. Entre 0 y 1 podemos decir que está el 1 medio, justamente en la mitad. Pero entre el 0 y 1 medio, justamente en la mitad, está el 1 cuarto. Entre el 0 y 1 cuarto, la mitad, está el 1 octavo. Entre 0 y 1 octavo, a la mitad, está el 1 dieciseisavo. Y así podemos seguir infinitamente, y siempre entre dos números racionales cualesquiera van a existir infinitos números racionales, como por ejemplo estos dos, que ya lo vemos bien cerca, pero podemos seguir diciendo que ahora vamos a tomar estos dos. Entre el 0 y 1 dieciseisavo, en la mitad va a estar el 1 32avo. Entre el 0 y 1 32avo va a estar el 1 64avo. Entre el 0 y el 1 64avo va a estar el 1 128avo. Y entre el 0 y el 1 128avo, el 1 256avo. Y aquí podemos ver que entre dos números racionales cualesquiera, no importa que sean decimales, fraccionarios o enteros, van a existir infinitos números racionales. Vamos ahora con el siguiente conjunto numérico, que sería el conjunto de los números fraccionarios. Entonces, en los números fraccionarios, el numerador indica el número de partes que se toman de la unidad, y el denominador en cuántas partes iguales se divide la unidad. Las fracciones pueden ser propias o impropias. Vamos a ver esto de el número de partes en que se divide la unidad y en cuántas partes se divide la unidad. Imagina que tenemos aquí un círculo o una pizza, y si usted la corta en dos, entonces hemos dividido la unidad en dos partes. Entonces, para expresar un medio, es decir, la mitad de algo, sería un
1 entre 2. 1 representa cuántas partes se toman de la unidad. Se ha tomado una parte de esa unidad. ¿Y en cuántas partes se ha dividido la unidad? En 2. Es decir, que un medio es lo que representa esto. Se ha tomado una parte de 2 partes en que se ha dividido la unidad. Por ejemplo, está en este de aquí. La unidad se ha dividido en 4 partes y si queremos expresar el 2 cuartos lo que significa es que hemos tomado dos partes de la unidad de 4 partes iguales en que hemos dividido la unidad. Y por último aquí, por ejemplo, el 4 octavo, la unidad le hemos dividido en 8 partes, que es el denominador, y hemos tomado 4 partes de la unidad. Entonces esto sería 4 octavos. 4 partes de la unidad de 8 partes que divide la unidad. Cuando son por ejemplo, estos ejemplos que hemos visto aquí arriba, si se fijan siempre, el numerador, en estos casos, el numerador es menor que el denominador. A esto se le llama fracción propia. Si el numerador es menor que el denominador, entonces eso se llama fracción propia. Ejemplo, 1/2, 3/4, 8/13, 1/5. Cuando la fracción es impropia, en este caso, el numerador es mayor que el denominador. Ejemplo, 4/3, 15/2, 8/3. Vamos a ver cómo vemos esto en la siguiente grafiquita. Por ejemplo, si yo tengo aquí 11 octavos, entonces yo divido una unidad en 8 partes iguales. Fíjense que como son 11, entonces yo tendría que dividir una unidad completa en 8 partes y una unidad completa también en 8 partes, pero solamente voy a sombrear 11. 11 octavos. Si lo quiero expresar, esto es un número, es una fracción expresada en forma impropia. Si lo vamos a expresar como una fracción mixta, esto sería una unidad completa, que sería esta, y 3 octavos. 3 octavos. Una unidad completa y 3 octavos de unidad. Por ejemplo, 9 cuartos, yo divido las unidades en 4 partes iguales, como esta que están aquí. Pero fíjense que si divido 2 en 4 partes iguales, todavía me está faltando 1 porque son 9 cuartos. Entonces tengo que agregar una más adicional. Entonces, el total de partes que he dividido la unidad, que son 4, yo tomo 2, son completos, y de una unidad completa solamente tomo 1, que serían 4 más 4, 8, más 1, 9, 9 cuartos. Si lo quiero expresar en forma mixta, sería 2 unidades completas más 1 cuarto, una cuarta parte de esta unidad. Y en este que está aquí, 10 sextos, yo divido una parte en 6 partes iguales. En el primero tengo 6 sextos, que es una unidad, y luego, como son 10, le agrego 4 más. 6 más 4 serían 10. 10 sextos. Si lo quiero expresar en forma mixta, sería una unidad completa más 4 sextos, que sería aquí un entero, 4 sextos. Gracias por ver este video. Por favor, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que sigas aprendiendo con nuestro contenido. Adiós, hasta la próxima.